Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les voy a mostrar para realizar las calidades de línea adecuadas, o más bien las ideales, para que puedan imprimir sus proyectos arquitectónicos, ya sea para la escuela o para el trabajo. Estas calidades de línea que les voy a mostrar es algo muy sencillo, realmente es algo que parece aparatoso, pero al final de cuentas es algo muy práctico y rápido para que los proyectos queden de una manera excelente. Ok, lo primero que vamos a hacer es irnos al apartado de layers. Una vez estando aquí, vamos a iniciar con el layer de cotas. Yo aquí les recomiendo, bueno, aquí ya lo tenía hecho, pero les recomiendo que siempre le pongan de .05 al layer de cotas, color magenta. Y lo que vamos a hacer aquí es de que tenemos dos planos. Este lo voy a dejar con calidad 0, como lo pueden ver, no tiene ninguna calidad. Y este lo vamos a configurar con las nuevas layers de calidad de línea, para que al final lo pueda mostrar en el PDF de layout, para que vean la diferencia entre los dos, ¿sale? Ok, bueno, vamos marcando las cotas. Aquí seleccionamos similar para más rápido. Vamos a deseleccionar estas y marcamos las cotas. Ok, ya están aquí las cotas de magenta. Para los ejes les sugiero que sea la misma calidad. Ok, agregamos aquí new layer, ejes. Ok, ya lo tenemos, color rojo. Y de la misma manera vamos a marcar aquí .05. Ok, estos van a ser los ejes. Y ok, ok, como les voy mostrando, esto generalmente nos ayuda muchísimo a la hora de entregar algún proyecto, debido a que en ocasiones luego se ve muy pareja la calidad de línea, y es algo que bueno, los que están estudiando actualmente se pueden dar cuenta, ¿no? Que los maestros sí exigen mucho esa parte de limitar bien lo que es un muro, lo que son muebles. Y en ocasiones pues sí dibujamos, pero no detallamos las calidades de línea, o más bien no conocemos muy bien sobre el tema. Ok, una vez seleccionados los ejes, los marcamos con esta calidad de línea. Para la parte de las texturas, mejor conocido como hatch, igual les recomiendo que le pongan una calidad de .05. Todo esto es para que sí se note, pero no de manera exagerada. Ok, vamos a ponerle hatch. Aquí está el hatch. Ok, el hatch lo voy a poner de color gris, y de igual manera .05. ok, seleccionamos esta textura. Ok, también esta otra textura, y vamos a marcar esa nueva layer, ¿de acuerdo? Como pueden ver, ya tenemos aquí nuestros hatch seleccionados. Es algo muy importante, ¿sale? Ok, ahora vamos a detallar los muebles. Los muebles se tienen que ver un poco más que el hatch, así que vamos a ponerle de .09 la calidad de línea. Ok, dice que ya está en uso. Sí, realmente ya lo tengo, ya lo tenía marcado, ustedes disculpen. Ok, bueno, como ya la puse, voy a tener que ponerla otra vez. Le voy a poner muebles 2. Sí, ya para que no me esté ahí diciendo que no se puede. Aquí le voy a poner color cian y la calidad de .09, ¿sale? Ok, vamos a seleccionar todos los muebles. Voy a marcar similar, a ver si se puede. Bueno, si marco similar en eso, para más rápido y no estarme tardando mucho.
Ya, aquí me marcó todos los muros, es un problema. Bueno, ustedes discúlpenme si voy seleccionando mueble por mueble. Aquí la cuestión es que pues que quede muy bien, ¿no? Y me explique perfecto. Hay ocasiones donde luego suele pasar, ¿no? Pero el chiste es que le entiendan, amigos. Ok, vamos seleccionando esto, igual esto de acá. Muy bien, la televisión. Ok, el comedor. Aquí vamos a hacer este truco. Ya quedó, igual acá para la estufa y el mobiliario de la cocina. Muy bien. Ok, igual para el fregadero. Perfecto, vamos a verificar que estén todos los muebles. Igual también a las plantas, para que destaque más que la textura del hatch, le pueden poner lo mismo para que se note, ¿no? De cierta manera. Y ok, vamos a poner muebles 2. Aquí ya está seleccionado todos los muebles, ¿sale? Ok, igual este mueble es 2, solo que me lo marque de otro color, pero bueno, ya se marca. Ok, bueno, ya que están seleccionados los muebles, ahora viene lo importante, que son los muros. Para los muros, que es lo que siempre se tiene que notar más por la estructura, les recomiendo un punto 30, ¿sale? Para que esta textura se note mucho más que lo demás. Vamos a ponerle un color llamativo que resalte, en este caso amarillo. Ok, vamos a seleccionar todos los muros. Aquí sí voy a aplicar esta, porque si no me va a tardar muchísimo. Voy a deseleccionar las partes que se seleccionaron, que en este caso son algunas de las cotas y boyas. Ok, muy bien, podemos verificarlo y ya está. Ok, marcamos unos, bueno, en este caso, disculpen, aquí va con las cotas, todo esto. Que aquí se me había pasado. Ustedes discúlpenme, amigos, es mi primer video. Ok, muy bien. Ok, una vez marcados los muros con esa calidad, vamos ahora a marcar las puertas, que las puertas siempre las sugiero a una calidad de 0.09 puertas. Ok, las puertas color verde con una calidad de línea 0.09. Ahora voy a marcar todas las puertas, seleccionar similar, deseleccionar de este y vamos a poner puertas. Ok, igual. También se me estaba pasando que los coches son muebles, entonces aplica poner eso. Muy bien. Ok, igual que las puertas, de la misma calidad son las ventanas, ¿sale? Las ventanas. A las ventanas les voy a poner un color. Pues, ok. Igual les voy a poner un verde, ¿sale? Para que resalte. Color verde a las ventanas. Pero esta calidad va a ser de 0.09. Ahora vamos a buscar todas las ventanas que son en este caso, como podrán ver. Estas son las ventanas. Aquí hay otra ventana. Ventana. Ventana.
Realmente puse muchas ventanas en este proyecto, pero bueno, está bien para mucha ventilación e iluminación. Aquí vamos a marcar el hatch de ventanas. Ok, esto tiene que marcarse como muro. Voy a copiar propiedades. Siempre tiene que ser como muro esta parte, los extremos, ¿sale? Es que hay cosas que, bueno, aquí sí quedó bien, aquí sí se me pasó, está perfecto. Muy bien, así está quedando, amigos. Y ahora finalmente los textos. Los textos siempre con una calidad de 0.05, de la misma manera. Muy bien, vamos a poner textos. Recuerden, 0.05, ¿sale? Ok, vamos a ponerle color. Pues color blanco está bien. Calidad 0.05. Textos. Seleccionar similar. Copia todo eso. Igual voy a seleccionar esta de las boyas. Ok. Una vez seleccionado ya todo, voy a marcar igual. También esto aplica para las boyas. Queda muy bien si marcamos todo eso. Muy bien. Textos. Bueno, esta línea que delimita el lugar, para que no se vea tan grotesca, se puede marcar con la misma layer que el hatch. Ok, muy bien. Y ahora, amigos, vamos a checar en el PDF la comparación de la calidad de línea de un plano que tiene 0 calidad de línea en sus layers 0 y un plano con el que acabamos de realizar todo, ¿sale? Vamos aquí al apartado de layout. Ok, bueno, aquí checamos de que no vaya a salir, está en Def Points. Vamos a Plot. Y una vez que vayamos a Plot, de DWG a PDF le marcamos Monochrome. Y nos vamos a Preview. Ok, bueno, aquí como se pueden dar cuenta, si se nota la diferencia, se va a notar la diferencia, ¿ya vieron? Aquí destaca más lo que queríamos, que son los muros. Fíjense bien, las cotas y los ejes están perfectos, las boyas también. El hatch se ve, pero no resalta más que los muros. Como se pueden dar cuenta, esta calidad es mucho mejor que esta. Sí hay una diferencia brutal, amigos, entre pues este plano y este, ¿no creen? Espero que les pueda servir este video para lo más rápido que necesiten hacer sus planos, ya sea para algún proyecto ejecutivo o para la escuela. Si tienen alguna otra duda, con gusto pueden dejarlo en los comentarios para que yo pueda hacer un video respecto al tema. Igual en los siguientes videos les voy a presentar proyectos para que me den su opinión y con mucho gusto los leeré para comentarlos, ¿sale? Espero que les guste, amigos, y bueno, estamos aquí en contacto. Nos vemos en el siguiente video.